Lamento empezar rompiéndoles el corazón, pero tengo que compartirles algunos datos que les pueden cambiar la percepción acerca de la vida. En el amor y en los negocios, el fracaso es mucho más común que el éxito. Si nos vamos a las cifras duras, 60% de las parejas en México se divorcian antes de cumplir 10 años de matrimonio. 75% de los negocios cierran antes de cumplir 2 años. Y si hoy se abrieran 10 pequeños negocios y viajáramos al futuro 10 años, solo uno de ellos seguiría existiendo. Es decir, hay muchos más casos de fracaso que de éxito. ¿Lo habían pensado? A pesar de ello, cuando nacieron las Fuck Up Nights, este movimiento global de emprendedores, nuestro reto más grande era convencer a la gente de que se parara en el escenario y compartiera en público su fracaso. Por eso, cuando tuvimos a nuestro fracasado número 100, decidimos agradecerlo. En público, en una sesión de fracasos, decidimos agradecer esos 100 primeros valientes que se animaron a contar un episodio difícil de su vida en público. Y al final de esa sesión, se acercó un amigo que me preguntó algo que cambió mi vida. Él me preguntó: Leti, tú has escuchado más de 100 historias de fracaso. ¿Podrías decirme las causas más comunes? Y yo me quedé helada. No tenía la menor idea. Y su pregunta era increíblemente sabia. Él lo que quería entender era por qué era más probable que su propio negocio fuera a fracasar. Ese día, de esa duda, nació el Instituto del Fracaso, que es el brazo de investigación de Fuck Up Nights. Desde entonces hemos descubierto cosas muy pragmáticas, como que la mayoría de los emprendedores fracasan por causas totalmente prevenibles, y hemos descubierto otras cosas menos prácticas, pero también muy importantes, como que las historias de éxito nunca, jamás son las historias completas, y que vale la pena atreverse a mirar donde otros no lo han hecho. Vale la pena atreverse a investigar un tabú como el fracaso. Por eso, hoy quiero hablarles acerca de la importancia de investigar el fracaso en el mundo de los negocios, que para empezar es relevante porque es un océano azul de conocimiento. Es un campo que aún no hemos explorado y, por lo tanto, cada vez que hacemos una investigación en el Instituto del Fracaso, créanme que terminamos con más dudas que con más preguntas resueltas. Por ejemplo, ahora tenemos la fuerte sospecha de que los negocios fundados y liderados por mujeres fracasan menos, y además fracasan por motivos diferentes. Sí, un aplauso para las mujeres. ¿Quién lo iba a imaginar? Que los negocios fundados por mujeres puede que fracasen menos y por motivos distintos. También tenemos la muy fuerte sospecha de que en los últimos 5 años han cambiado radicalmente las causas por las que fracasan los pequeños negocios que están en zonas de alta vulnerabilidad, que a la vez son los negocios más vulnerables. Y también sospechamos que los negocios sociales y las startups de base tecnológica fracasan por motivos muy diferentes a las empresas tradicionales. Espero que en los próximos años podamos refutar o aceptar estas hipótesis. Investigar el fracaso, además, es muy valioso porque es una gran herramienta de prevención de riesgos. A raíz de una investigación que hicimos en Colombia, grupos de inversionistas ángeles y aceleradoras de empresas cambiaron el approach, cambiaron el enfoque que tienen para atender a los emprendedores. Ahora se enfocan en identificar los puntos débiles, en identificar aquellas causas que pueden matar a una empresa y enfocan sus esfuerzos en eso. Y eso me parece genial y disruptivo. Además, investigar el fracaso es algo que nos permite tomar mejores decisiones. En su libro Thinking Fast and Slow, el premio Nobel de Economía Daniel Kahneman habla de que los seres humanos somos pésimos tomando decisiones, en particular aquellas que requieren una intuición del tipo estadístico, pues nosotros no tenemos ese tipo de intuición. Les voy a poner un ejemplo de intuición estadística. Piensen acerca de la letra K. ¿Qué es más probable? ¿Que esté como la primera letra de una palabra o como la tercera letra de una palabra? Difícil de responder. Ya que nosotros no tenemos intuición estadística para tomar mejores decisiones, hemos desarrollado cientos de metodologías locas para tomar mejores decisiones, cuando al final todas ellas en lo que coinciden es que nada nos ayuda más a tomar mejores decisiones que los datos. Esta es una pieza de un set de datos que obtuvimos con nuestra primera investigación en México, que es algo que nos permite tomar mucho mejores decisiones. Y si se quedan con pendiente del tema de la letra K, es mucho más probable que sea la tercera letra en una palabra que la primera. Y además de esto, investigar el fracaso en el mundo de los negocios es importantísimo porque esta es la era de la vulnerabilidad. Este es el momento para hacerlo.
La doctora Brené Brown, ella es académica de la Universidad de Houston, comprobó científicamente algo que muchos de nosotros sospechábamos. Y esto es que las personas que son más vulnerables son también más felices. Y además que estamos pasando por una transición generacional impresionante, porque para las generaciones presentes ser vulnerable es percibido como algo positivo y para las generaciones pasadas ser vulnerable es percibido como un signo de debilidad. Es decir, este cambio generacional nos da permiso de ahora sí hablar del fracaso. Y en el extremo están quienes dicen que debemos celebrar el fracaso. ¿Celebrar o no el fracaso? Ese es el dilema. Y ustedes dirán, ¿hay que hacerlo o no? Yo como fracasada profesional les puedo decir que no. El fracaso es algo que duele. Y también se preguntarán, pues entonces, ¿por qué en Fuck Up Nights la gente va y cuenta sus fracasos y los demás se ríen? Y quizá hayan escuchado esto antes, pero tragedia más tiempo igual a comedia. Pero la tragedia sigue estando ahí. Y yo lo viví en carne propia. Hace 10 años empecé una empresa social que después de 2 años de trabajo cerró. Y hoy les puedo decir que uno de los peores días de mi vida fue regresar a esa comunidad indígena y decirle a las artesanas que el proyecto que habíamos creado juntas había muerto y era mi culpa. Por eso creo que el fracaso no debe ser celebrado. El fracaso debe ser aceptado, compartido y estudiado. Y el fracaso es algo que duele en el corazón y en la billetera. Quienes han tenido un fracaso en un negocio lo saben. El fracaso le duele al fundador del negocio, a su familia, a sus empleados y desde luego a los que pusieron el dinero para que ese negocio existiera. Por eso, cuando nos dimos cuenta que nadie en el mundo tenía más casos de fracaso documentado que nosotros, vimos que teníamos el deber moral de compartir esos casos, de transformarlos en datos y ponerlos al servicio de investigadores, de las personas que hacen las políticas públicas y de los propios emprendedores. Pero la realidad es que todo esto que les cuento, este sueño de la investigación del fracaso en los negocios, no sería posible sin los fracasados. Por eso quiero enviarles un mensaje a esas personas que tuvieron un negocio que no funcionó. Alcen la mano, por favor, quiero verlos. Bien, no están solos. Somos muchos. Y si tú tuviste un negocio que no funcionó, comparte esa historia. Contar tu fracaso es un acto de generosidad, porque estás compartiendo lo que aprendiste. Contar tu fracaso no te hace más débil, te hace más fuerte. Y si después de todo lo que les conté hoy, ya los convencí, mi trabajo ya está hecho y el suyo está por comenzar. Comparte tu historia. Los fracasados del mundo te lo vamos a agradecer. Muchas gracias.